Tomen asiento, por favor, damos la gloria al Señor, damos la honra. Porque como dice mi esposa, lo sabemos todos, no porque lo dice ella, pero porque ella nos lo recuerda en este momento mientras oramos. Tenemos un precioso Padre fiel que nunca nos deja, que nunca nos dejará, y como nos lo ha dicho, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse y abrimos la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses. Ya vamos a terminar esta carta. Y después pasaremos a la segunda carta, pero esto ya será en enero, porque también a partir del próximo, todavía terminamos esta carta, y después durante el mes de diciembre vamos a recordar, a conmemorar y a gozarnos en recordar esos preciosos pasajes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí cuando vino por primera vez. Hoy estamos viendo cómo será su segunda venida. Hoy estamos viendo a través de las cartas a Tesalonicenses las instrucciones que da el Señor a través del apóstol Pablo sobre cómo será su segunda venida y cómo hemos de ser nosotros preparándonos para esa segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 11 al 15. Lo tiene listo ahí en su casa, lo tienen listo aquí en el salón. Primera a los Tesalonicenses 5 del 11 al 15 dice: por lo cual amaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, me voy a seguir. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, queremos rogarte que ahora, Señor, tú abras nuestro entendimiento espiritual y también intelectual, Señor. Tu palabra penetre no solamente nuestros pensamientos más profundos, sino también nuestro espíritu, para que todo nuestro ser, Señor, esté ahora conectado contigo, con tu palabra, con tu presencia. Señor, haz viva esta palabra. Permite que este vaso de barro pueda verter la palabra en los corazones de todos los que estamos aquí reunidos, tanto físicamente como a través de el medio electrónico, en los hogares a donde tu palabra está llegando en esta hora. Te lo rogamos, Señor. Habla, tus siervos queremos oír. En el nombre de Jesús, amén. Luis, ¿me podrías hacer favor de bajarme un poquito el volumen de mi micrófono para poder, me siento más libre cuando puedo levantar la voz? Muy bien. Este mensaje, ya esta parte final, ya nos habló acerca de cómo será la venida, qué pasará con los que durmieron en Cristo, etcétera. Y ahora está
el Señor a través de Pablo dándonos las instrucciones finales. Yo le he llamado a este mensaje los mandamientos finales de Pablo para la iglesia de Tesalónica, pero son los mandamientos del Espíritu Santo para la iglesia Manantial de Gracia y para toda la iglesia cristiana en el mundo donde quiera que se encuentra. Hoy venía en el camino, cuando venía en el coche, venía pensando qué emocionante es que verdaderamente somos, que en esta hora, minutos más, minutos menos, una hora más o una hora menos, pero al menos en todas partes de este continente la palabra está siendo proclamada, la iglesia está siendo reunida, somos millones realmente los que alrededor de toda esta parte del continente que es de día, en este lado del mundo, está siendo proclamada la palabra. Somos millones los hijos de Dios, formamos parte de un enorme, enorme ejército de redimidos, y es emocionante saber que a esta misma hora, en todas estas partes está siendo la palabra predicada, la gente alabando al Señor, estamos adorándolo, y ahora estamos recibiendo los mandamientos para los mandamientos finales en cuanto a esta carta. Resulta que es interesante darnos cuenta que mandamientos de Dios hay muchos. Unos llegan a debatir un poco, no es el caso de nosotros, pero hay quienes debaten un poco diciendo, bueno, si vivimos bajo la gracia ya no estamos bajo la ley, y efectivamente, porque estamos bajo la gracia, ya nosotros no estamos sometidos a la ley, ya lo veremos cuando analicemos detalladamente el libro de Romanos, pero algunos llegan al extremo las cosas pensando, bueno, como ya no estamos bajo la ley, ya no hay mandamientos. Y resulta que tenemos muchos mandamientos de parte de Dios. Para empezar, los 10 mandamientos nunca se abrogaron. Pero aparte, el Señor Jesús dijo cuando aquella noche estuvo al final con sus discípulos diciendo, un mandamiento nuevo les doy, uno más. ¿Se acuerdan cuál era ese mandamiento? Que se amen unos a otros. Pues ahora tienen nuevos mandamientos también aquí a través de la primera carta a los tesalonicenses. El Señor dijo en Juan 14:15, está consignado lo que el Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Un signo de que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es congruente con que amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no guardar sus mandamientos. Ahora, tampoco, es una dicotomía, tampoco alguien que no ame a Dios, por más que guarde los mandamientos, no será salvo, porque necesitamos entregarle nuestra vida a Jesucristo. Hay quien puede decir, bueno, es que yo vivo una vida recta y los mandamientos que puedo ver aquí enlistados, por supuesto los cumplo, pero necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo y amarlo a Él. Es lo que le dijo Jesús a aquel joven, al joven que vino a decirle, se me fue su nombre en este momento, perdón, pero que le dijo, yo ya he guardado los mandamientos, ¿qué más necesito hacer? Y le dice, necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? A Nicodemo, se me escapaba, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para no pasarnos de un tema a otro, lo que quiero decir es, en este momento, es decirles que guardamos los mandamientos como congruencia, como un hecho congruente de que no estamos porque lo amamos. Ahora, aquí tenemos en esta parte del 11 hasta el 28, 22 mandamientos. No son sugerencias, no son recomendaciones, son mandamientos que Dios a través de Pablo nos hace. Ahora aquí me surgió una pantalla, no sé cómo, ya está. Me había surgido una pantalla que me estaba tapando la mitad de la pantalla aquí. Esos mandamientos, entonces voy a comenzar uno por uno. Hoy nada más vamos a ver la mitad de ellos porque son 22 y vamos mejor a analizarlos poco a poco y no saturarnos. Primer mandamiento, dice ahí en el versículo 11, entonces anímense unos a otros. Es decir, ya les dije que va a pasar, ya les dije que los muertos en Cristo resucitarán primero, ya les dije que vamos a ser arrebatados
para recibir al Señor en las nubes, pero no sabemos el día, no sabemos la hora, así que anímense unos a otros. ¿Y por qué anímense unos a otros? Porque están padeciendo persecución, porque están padeciendo incomprensión en el mejor de los casos y hasta la muerte. Entonces dice el Señor, como primer mandamiento, anímense unos a otros, lo cual quiere decir, dense aliento unos a otros en la fe. La vida en sí no es fácil. Y hoy lo sabemos también nosotros, es decir, no estamos siendo perseguidos como ellos, pero la vida misma no es fácil. ¿Cuántos han tenido problema, algún tipo de dificultad o de preocupación en los últimos 15 días? En este tiempo tenemos todo tipo de aflicciones, tenemos todo tipo de preocupaciones, la enfermedad de mamá, la economía que está complicada. La vida misma no es fácil. En el trabajo a veces hay patadas debajo de la mesa. ¿Cuántas cosas que tenemos que enfrentar día con día? No es fácil la vida cristiana, tiene sus propios desafíos. Y además Jesús nos dijo que nosotros, sus seguidores, sus hijos, debemos entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. O sea, ya de por sí la vida no es fácil, pero el Señor dice aún, nos pone el estatus todavía más alto. Seguirlo a Él implica entrar por la puerta estrecha e ir por los caminos angostos y no anchos. Hay veces que hay oraciones que no son contestadas pronto. La vida no es fácil. Y hay oraciones que esperamos, que anhelamos, pero no son pronto contestadas. A veces también tenemos que tomar decisiones difíciles. Y algunas veces tenemos que tomar decisiones que son difíciles más difíciles para nosotros y que para los que no son cristianos no lo son tanto. ¿Se han dado cuenta que hay algunas decisiones que no son tan difíciles para otros? Por ejemplo, hoy se habla de interrupción del embarazo. Ya no se habla de aborto, porque el aborto no, la palabra está prohibida. ¿Por qué? Porque suena muy fuerte. Entonces, bajo determinadas circunstancias, una persona o una pareja o una persona que no es cristiana, bajo determinadas circunstancias, puede no tener tanta dificultad en tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Pero una persona creyente, una persona cristiana, aún bajo las peores circunstancias, como puede ser la desgracia de sufrir un abuso, para esa persona cristiana, para esa mujer cristiana, no hay alternativa de aborto. Puede haber la alternativa de dar a ese hijo en adopción y bendecir esa vida, pero no hay esa alternativa. Entonces, si se dan cuenta, hay decisiones que no son tan fáciles, que son más fáciles para otros. Algún otro tipo de decisiones en donde la ética en el trabajo pueda ser así como que no muy complicado resolverlo, pero para el creyente que es de una sola pieza dice, a mí me corren, pero no me hacen que yo haga algo indebido. Entonces, a veces como la vida no es fácil, y di solo 2 ejemplos, pero podemos hablar una larga lista, cada uno podemos tener nuestra propia imaginación en la lista. Como la vida en sí no es fácil y el camino de Jesucristo es angosto, es necesario que nos animemos unos a otros. Es necesario que unos a otros nos fortalezcamos y nos animemos. Por eso dice el Señor, anímense unos a otros. Un segundo mandamiento aquí mismo en el versículo 11, edifíquense unos a otros. Si bien anímense, ahora también edifíquense unos a otros. Pablo dijo que los creyentes de Tesalónica ya lo estaban haciendo. Fíjense, edifíquense unos a otros así como ustedes lo hacen. O sea, anímense y edifíquense como lo están haciendo. Ya lo estaban haciendo. Edificar es la tarea de comunicarnos mutuamente la palabra, de enseñarnos mutuamente y construir nuestras vidas con la palabra. Edificarnos mutuamente es que podamos dialogar sobre la palabra, a lo mejor entre semana conversar sobre el mensaje dominical y decir, a ver, esta parte quizás no me quedó muy clara, o incluso con esto que dijo el pastor no estoy muy de acuerdo. Entonces lo hablamos, lo hablan entre ustedes
Y eso es edificarse unos a otros con la palabra, construyendo nuestra vida, cimentando en ella. Edificar significa desarrollar. Edificarnos a otros es desarrollarnos. Y cuando nuestro interés es desarrollar el conocimiento de la palabra en otros, los más beneficiados somos nosotros mismos. Yo aprendo tanto cada vez que preparo un mensaje para ustedes. Y ustedes, cuando compartan el evangelio con algún amigo, con algún vecino, con alguien que reciba la palabra, ustedes edifíquenlo y verán cuánto reciben y verán cuánto aprenden, porque es cuando más recibimos, cuando damos. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo 11 es que la iglesia, y no solamente la iglesia hablando como lugar, no, eso nunca ha sido la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, los que estamos aquí presentes hoy, los que están presentes ahí en sus hogares, hemos de edificarnos unos a otros, porque nunca fue el modelo de Dios una iglesia de participantes, espectadores pasivos. Nunca fue el modelo de Dios los espectadores pasivos, sino los participantes activos. A veces, bueno, lo recordarán la mayoría de ustedes, ahora hay un poco de limitación porque quiero edificar también a los que están en sus casas, a los que están oyendo por Facebook Live este mensaje. Quiero edificarlos, pero cuando no teníamos la necesidad o la limitante, pandemia nos trajo, recordarán ustedes que los mensajes también me gusta mucho que sean interactivos, que yo les pregunto, que ustedes me responden, que a veces alguien opina algo y le paso el micrófono, ¿se acuerdan? Eso es, una iglesia no debe ser de oyentes pasivos, sino de participantes activos. También tan bonito que es cuando en la mañana llegamos temprano, entre todos, y ponemos mesas y ponemos los cables y ahí estamos haciendo pruebas para el audio, para bendecir y servir a los hermanos que no pueden venir por las razones que sean. Y para que ustedes reciban la palabra, aquí se hace un trabajo para que la reciban en sus hogares. Se hace un trabajo y se preparan cables y se preparan las computadoras y todo se prepara, porque es una iglesia activa, de participación activa. Y hemos de también ser activos saliendo a compartir a nuestros vecinos, amigos, familiares la palabra del Señor. Versículos 12 y 13 tenemos los siguientes mandamientos. El tercero dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden, a los que trabajan entre vosotros y los presiden y los amonestan. En otras palabras, dice aquí que reconozcan a los pastores. Lo bueno es que como voy versículo a versículo, nadie podrá decir, escogió eso para darse sus guayabazos el pastor y para hablar mismo de su esposa, ¿verdad? Hubiera tomado al azar, alguien diría, el pastor algo trae que por eso nos quiere hablar de esto. No, corresponde el versículo 12. Pero dice aquí que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, en otras palabras, a sus pastores, porque la labor pastoral abarca estos tres aspectos, hermanos. Realmente la labor pastoral no es un trabajo fácil. Algunos pueden pensar que el trabajo pastoral es fácil. Algunos pueden decir, bueno, si yo soy abogado, yo tengo mucho trabajo y tengo que ir a tribunales o tengo que revisar contratos, o si yo soy administrador, tengo que resolver un montón de organigramas. Y a veces hay quienes piensan que el trabajo pastoral pues es así como que medio papita, que no hay mucho que hacer. ¿Cuántos lo creen? El trabajo pastoral es un trabajo bastante fuerte, bastante difícil, me atrevo a decirlo. Comenzando porque la preparación de un sermón requiere de mucha oración y también de muchas horas de estudios. Yo aquí les comparto un mensaje en 50 minutos a veces, o a veces ¿cuánto me tardo? ¿Una hora? Casi nunca 50 minutos ni 40, ¿verdad? Entre una hora y piquito.
¿verdad? Bueno, 1 hora y media. Wow. Bueno, aún así, para transmitir este mensaje, se requiere de muchas horas de oración, mucho tiempo de oración. Bueno, no tiempo, la oración yo no la mido en tiempo. Realmente la oración no la mido en tiempo, pero requiere de oración. Y requiere de muchas horas de estudio, muchas horas de búsqueda de comentarios bíblicos, de diccionarios, de muchas cosas para poder transmitir lo más fácil, entendible y accesible que sea posible el mensaje. Pero también requiere de temor delante de Dios, ¿saben? Porque pareciera fácil estar aquí, pero uno, al estar aquí, sabe que está hablando a nombre de Dios. Nomás decirlo Pero estoy hablando a nombre de Dios, y eso, hermanos, hay que hacerlo con temor y temblor, como dice Pablo. Porque el pastor, al estar al frente, compartir la palabra, los oyentes dan por hecho que es un mensaje que viene de parte de Dios a través del pastor. Y hay de aquel que predique lo que sus emociones y sus sentimientos y su agenda personal le da la gana, porque hemos de dar cuenta a Dios. Así que predicar no estaría fácil. Incluso cuando se invita a otra persona a predicar, que lo he hecho y me gusta hacerlo, uno tiene que tener el cuidado de ver que en verdad haya una enseñanza congruente doctrinalmente. Hace muchos años me pasó, estaba yo muy joven en el ministerio, tal vez tú lo recordarás, hermana Mari, o la hermana Socorrito podría recordarlo, pero hace muchos años que estaba yo muy joven en el ministerio, un amigo pastor me dijo, fíjate que hay un predicador que tiene un testimonio tremendo de cómo Dios lo sacó de las drogas y de la cárcel. Ya estuvo conmigo y de verdad que es un mensaje muy bueno el de él. Pues confiando así directamente, el siguiente domingo lo invito a predicar a la iglesia, que en ese entonces pastoreábamos. Invito a predicar a este hombre que yo ni me sabía su nombre, ni lo conocía y no lo había visto nunca. Fue la primera y última vez. Se para al frente y empieza a decir una barbaridad de fantasías y de exageraciones para ponerle un adorno a su testimonio, pero una cantidad de exageraciones, de entusiasmado, pero fantasías, que más o menos a los 10 minutos de que continuó con eso, 10, 15 minutos, definitivamente tuve que pararme y retirarle el micrófono y decirle, gracias hermano, vete a sentar a tu lugar. Porque no podía yo permitir que se enseñara engaños. Después lo platiqué con el otro pastor, respeto cada postura, pero definitivamente, aún invitando a otra persona, uno como pastor tiene que tener mucho cuidado, la responsabilidad de que no se presente un lobo vestido de oveja. Tiene uno que tener ese cuidado también con respecto a las ovejas. Ahora ya voy a hablar como viejito, ¿verdad? Puro pasado. Pero gracias a Dios, esas son experiencias de las que uno aprende. Uno tiene como pastor que tener también el cuidado de quién está en la iglesia. También hace algunos años atrás había una persona que llegó con una postura, era un hombre que venía con la idea de que, bueno, con el mensaje de que había tenido una tragedia terrible, se había muerto toda su familia en un accidente, él estaba solo en la vida y lo acogimos y lo recibimos, pero después de algunas semanas comencé a darme cuenta que lo único que estaba él buscando era, a través de la lástima, conseguir dinero de todos los hermanos. ¿Te acuerdas, verdad, hermana May? Conseguir dinero. Hubo algunos que se conmovieron tanto que hasta le compraron una chamarra de piel que costó muy cara, se hicieron cooperación entre todos y le dieron ese regalo, una chamarra de piel lujosa realmente. Bueno, no de marca, pero sí que costó bastante dinero.
Pero después de algunas semanas, y yo también estuve de acuerdo con esto, pues después de algunas semanas empecé a notar y a notar y a notar que a través de la lástima estaba obteniendo dádivas de toda la gente y el hombre no trabajaba. Pero ¿saben una cosa? Se había ganado tanto el amor y el cariño de tantos que cuando tuve que pararlo en seco, confrontarlo, hubo más de 10 que se pusieron en mi contra. Pero esa es la tarea pastoral, cuidar el rebaño. Entonces no es tarea fácil. Uno tiene también entonces esa responsabilidad. Y uno tiene la responsabilidad, dice aquí, de presidir. Presidir es guiar el curso de la iglesia y tomar las decisiones que más la beneficien. Por ejemplo, ahora en el año 2020, cuando a partir de marzo, abril, las cosas en la pandemia se pusieron difíciles y duras, hubo entre los cristianos y entre los pastores, entre mis consiervos en México y en otras partes del mundo, hubo mucha tensión entre la fe en la soberanía y la protección de Dios y la necesidad de tener los cuidados que humanamente se nos demandaba tener. Hubo algunas iglesias y algunos pastores que respeto, es su asunto, solo lo menciono, que decidieron nunca cerrar la iglesia y seguir teniendo reuniones, y algunas iglesias muy grandes en Estados Unidos, se supo de ellas, y continuaron y hasta hablaban fuertemente en contra de las restricciones, diciendo no vamos a permitir que el diablo estorbe la obra del Señor. Y otros optamos por decir, cerremos la iglesia, dejemos de reunirnos. Pero esa decisión no era fácil. Ustedes entenderán que no era fácil esa decisión. ¿Por qué? Porque había esa disyuntiva entre el atrevimiento en fe y la prudencia. Y como pastor uno tiene que tomar la decisión. Entonces tomamos la decisión de no reunirnos más a partir de abril, y durante todo un año completo y más un año y medio no volvimos a tener reuniones. Llegado el momento, como pastor tomo la decisión de volver a reunirnos con las precauciones necesarias y todo esto, y con la consecuencia de que ahora la iglesia en lo presencial se disminuyó radicalmente. Viene la disyuntiva, ¿nos seguimos reuniendo o no nos seguimos reuniendo? Eso es la labor de presidir. No nos seguimos reuniendo porque somos unos pocos y el Señor nos tiene que guiar a tomar las decisiones. Entonces, hemos decidido continuar reuniéndonos con la fe, con la convicción de que poco a poco las cosas las precauciones las tenemos y que las cosas han ido mejorando, la gente se ha ido vacunando, en fin, todo esto, e incluso la vacuna, algunas posturas en cuanto a la vacuna, que no voy a hablar ya, abundar en eso, pero hay posturas pastorales que uno tiene que asumir. Entonces, ahora hemos decidido que aunque seamos unos poquitos, los que nos reunimos presencialmente y más de 100 por medio de Facebook, aún así confiamos en que poco a poco irá rompiéndose el temor, irá rompiéndose la resistencia, y poco a poco quienes están en sus hogares y pueden venir geográficamente, porque hay gente de Guadalajara, de Morelia y de muchos otros lugares, pero quienes pueden venir irán rompiendo esa resistencia, ese temor, y este lugar volverá nuevamente a llenarse de aquellos que venimos a reunirnos, aunque continuaremos transmitiendo. Entonces, esto es también otra de las labores, la responsabilidad de guiar el curso y las decisiones que se tienen que tomar, y la verdad es que casi nunca se puede complacer a todos. Cuando se preside no hay manera de complacer a todos. También una parte de la tarea pastoral es sentir el dolor de la despedida de alguien que decide retirarse de la iglesia e irse a otra iglesia. Algunos pensarán, bueno, pues unos se van, otros vienen, pero
el corazón pastoral se desgarra, se los digo con toda claridad, cuando una persona o una familia llega a los pastores y nos dice: pastores, muchas gracias, los amamos mucho, pero ya no vamos a seguir en la iglesia, porque nos vamos a otra. Y saben, esto lastima el corazón, duele el corazón, porque uno como pastor se involucra, ama, se siente parte. Por eso le llamamos familia. Luego tenemos otra tarea pastoral, que es la amonestación, o como mi esposa y yo lo llamamos, es el cuidado pastoral. Dice aquí en el versículo 12 que trabajan, les presiden y los amonestan. Y eso es lo que aspiramos a nosotros poder hacer con ustedes cada día. Trabajar para ustedes como iglesia, bueno, para el Señor, pero trabajando para ustedes, presidiéndoles, y también la amonestación, el cuidado pastoral, tratar hasta donde sea posible de estar en contacto con todos ustedes, y ahora sí, por todos digo todos, no importa si estás oyéndome desde Morelia o de Guadalajara o de Colombia, porque ahora de Tijuana también, ¿verdad? Porque ahora, gracias a Dios también, porque este método nos puede ayudar. Podemos hacer una videollamada, podemos mirarnos mientras hablamos. Si tienes una necesidad, de consejo, de apoyo, de lo que sea, de oración, podemos vernos. Pero hasta donde es posible tratamos de estar en contacto con todos, y especialmente con los que no están asistiendo, porque a ustedes los tengo aquí. Si no les llamo durante la semana, sé que aquí los veo y que aquí les pregunto cómo están y aquí hablamos. Pero a los que no vienen, con mayor cuidado buscamos tratar de estar en contacto, saber cómo está tu vida, animarte, ayudarte a fortalecer tu fe, y a veces, si es necesario, exhortar. A veces es tener que decir: hermano, hermana, estás mal en esto. Tienes que enderezar el camino. Tienes que resolver esta necesidad o este problema en tu matrimonio, o este problema de pecado que hay. Es parte de la tarea pastoral, y ¿qué creen? Esa parte es la que menos gusta. Esa parte es la que más incomoda, pero es la tarea pastoral. Entonces, la tarea pastoral, por eso Pablo nos dice: les ruego que lo reconozcan. Les ruego que reconozcan ese trabajo pastoral. Y todavía, como un mandamiento sobre el mismo tema, dice: ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Algunos años después, Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, hasta ese momento estaban juntos, en otro momento lo deja a cargo de una iglesia, y escribiéndole, Pablo le dice: a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Primera a Timoteo 5:17. En Hebreos 13:7 nos dice la Escritura: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces el Señor llama a que a los pastores también se les considere. Quinto mandamiento, versículo 12 todavía, 13. Ahora dice: tengan paz entre ustedes. Como todo va en el contexto, también esto de tengan paz entre ustedes pudiera ser que tenía que ver con que algunos consideraban a los pastores y otros no los consideraban, y otros decían: no, pues ellos son igual que todos nosotros, y otros decían que no, y al final de cuentas sí es cierto, todos somos iguales, pero todos tenemos diferente función. Y a lo mejor en ese momento había algún tipo de disputa, algún tipo de discusión, y no es que yo en algún momento Pablo habría de decir: no estén con que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de... Todos somos de Cristo, tengan paz entre ustedes. Tengan paz entre ustedes, y pues
es que en todo grupo humano, y la iglesia no es la excepción, y la familia tampoco es la excepción, y no hablo ya no hablo de la familia espiritual, sino las familias, en todo grupo humano surgen los desacuerdos. A ver, las familias aquí presentes, ¿hay desacuerdos o no? ¿Verdad que sí? Hay desacuerdos entre padres e hijos, hay desacuerdos entre esposos. Hay desacuerdos porque todos tenemos diferentes ángulos desde donde vemos las cosas. Aún entre esposos, aún entre padres e hijos, aún entre hermanos, hay desacuerdos. Entonces Pablo dice aquí, tengan paz entre ustedes, hermanos, ya es bastante hostil el mundo como para que también en la familia y en la iglesia nos la estemos haciendo difícil. ¿No creen? Tengan paz. No se hagan la vida difícil entre ustedes como hermanos en la fe, ni se la hagan difícil en los hogares. Con esta simple orden, Pablo nos dice que hagamos a un lado las diferencias y no las convirtamos en disputas y en discusiones y mucho menos en riñas. Ok, hay diferencias, resolvámoslas, hablemos. Sea en familia, sea en la iglesia, pero ya bastante hostil es este mundo como para que todavía nos hagamos la vida difícil en familia, entre esposos, entre hermanos o en la iglesia, entre hermanos en la fe. Versículos 14 y 15, ahora Pablo nos instruye sobre cómo tratar con las personas difíciles. Nada se escapa. Ya está hablándonos aquí cómo tratar con los pastores, está hablando cómo edificarnos y animarnos unos a otros, y ahora va a decir, a ver, ¿hay personas difíciles? Sí. Pues vamos a tratar con ellas. Versículos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aquí tenemos un catálogo de las personas difíciles y nos dice cómo tratar con ellas. Ahora, no es una reprimenda, pero es una orden bañada de amor. A mí me gusta cómo dice, a ver, miren, porque a lo mejor le llegó el informe cuando Timoteo regresó y le dice, pero ¿sabes qué? También ahí de repente se están agarrando del chongo y hay algunos que son unos flojonazos, y hay otros que están totalmente desanimados y otros que están muy echados para adelante, se desesperan. Y entonces Pablo viene y les dice, a ver, ¿cómo le hacemos con las personas difíciles? Y empieza diciendo, les ruego. Fíjense qué bonito. No es una orden tajante, es les ruego. Sí es una orden, pero es una orden bañada con amor. Ahora, no es opcional, es un les ruego, pero les ruego de la manera más atenta que... Han usado ustedes ese lenguaje a veces, ¿verdad? A ver, me dice mi esposa, a ver, mi amor, te ruego de la manera más atenta. Ya cuando me está diciendo eso, empiezo a temblar. Mira, mi amor, te ruego de la manera más atenta que los platos cuando los laves los dejes en esta posición y no en esta. A mí me encanta la otra posición, revolverte sartenes con platos y de repente saca un plato y digo un sartén y sale volando un plato, ¿verdad? Entonces, a ver, mi amor, te ruego de la manera más atenta, y yo ya empiezo a temblar. ¿No te ha pasado, Alberto? 2 veces. ¿Y a ti, Luis? Cuando la esposa dice, a ver, mi amor, te ruego de la manera más atenta, ponle atención, más te vale. Bueno, así está diciendo, es una orden bañada con amor. Número 6, iba a decir número 1, pero es el 6º mandamiento. Que amonesten a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los ociosos son los indisciplinados.
Esos son los ociosos. Son los que están fuera de orden. Son los que no llevan el paso porque están descontentos con el resto de la gente. Por eso no van al ritmo de los demás, porque están descontentos con el resto de ellos. Son los solitarios a los que les gusta mucho ser anónimos. Son aquellos que no se quieren comprometer con la obra de Dios, que les gusta asistir a la iglesia presencial o vía remota, pero como meros espectadores nada más, que no se quieren comprometer con lo que Dios está haciendo a través de la iglesia local. Son los que dicen que van a la iglesia o que prenden el canal de la iglesia, pero no son parte de ella. No se sienten parte de ella. Son los que dicen, yo voy a esa iglesia. ¿Y cómo se llama el pastor? Ay, déjame acordar. Oye, ¿y cuántos amigos tienes en la iglesia? Ay, Son aquellos que terminando el culto parece que van a explotar aquí bombas lacrimógenas, y en cuanto el pastor dice amén, salen corriendo, ¿verdad? No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, que en algunas ocasiones mi esposa y yo hemos literalmente correteado a varios hermanos para alcanzarlos antes de que agarren su coche o su taxi. Y salimos, a ver, oye, ya tienes 4 o 5 semanas o un mes aquí. Saludémonos. Y me los procuro, si se dejan, los acarreo. Y mira, te presento a él y a ella y a este y al otro, ¿verdad? Porque son aquellos que van a la iglesia, pero no se sienten parte de ella. Y entonces dice, amonéstenlos. A ellos amonéstenlos, no que los corran, no que los ignoren, porque es más fácil ignorarlos, ¿verdad? Pues si son los que salen corriendo porque no se quieren involucrar, pues que le lleguen. Y no, el Señor no dice que le lleguen, el Señor dice amonéstenlos, es decir, vayan por ellos, díganles, intégrate hermano, intégrate hermana, si es necesario, invítales de veras, tú, invítales la comida del domingo, dile, oye, espérate, tú siempre sales corriendo, vente a comer a mi casa, o juntémonos a comer, y esas personas poco a poco se integran. Y también aquellos que están fuera de orden, porque unos son, pero otros los que están fuera de orden, los que si decimos vamos a empezar a las 11, no, ¿por qué a las 11 y no a las 12? Si decimos nos vamos a reunir para una reunión de matrimonios por Zoom el sábado, ¿y por qué el sábado y no el miércoles? Siempre están en contra. Hay que amonestarlos con amor. 7º mandamiento. Yo sé que aquí no ha habido nadie, ni allá por Facebook Live, no hay nadie. Pero por si acaso te encuentras alguno o alguna, amonéstalo con amor. 7º mandamiento, que alentéis a los de poco ánimo. Estos son diferentes, los ociosos son unos, los de poco ánimo son otros. ¿Cuáles son? Son las personas que por las diferentes razones que hay, se están desanimando o de plano ya se desanimaron y necesitan ser estimulados. Todos nos sentimos desanimados algunas veces, ¿no es cierto? Porque pasamos por una enfermedad y a lo mejor una enfermedad terca, prolongada y por la que estamos orando y no sanamos, y a lo mejor en lugar de sanar cada vez nuestra salud se debilita más, como fue el caso de nuestra hermana Mari Monjarás. Gracias a Dios ella nunca se desanimó, pero en esas circunstancias de un cáncer que no para y que avanza hasta que el Señor la llevó a su presencia, nuestra hermana Mari nunca se desanimó, siempre nos animaba, pero no todos tienen ese mismo ánimo, y hay otros que por menos que eso, por un dolorcito de panza, ya nos andamos desanimando.
yo se los confieso, así soy. Nos desanimamos por una enfermedad o nos animamos porque nuestros ingresos se han reducido. Y en esta época, después de la pandemia o durante ella, eso fue lo cotidiano en muchísimas personas. Nuestros ingresos se redujeron. Algunos daban gracias a Dios de seguir teniendo trabajo, aunque les bajaron el 30 o 40%. Pero por lo menos daban gracias a Dios por seguir con trabajo. Otros se quedaron sin trabajo. Entonces, los ingresos se reducen. O también, ¿cuántos motivos hay para desanimarnos? Que alguien nos jugó una mala acción. Alguien en quien confiábamos o a quien amábamos nos hizo algo que nos lastimó. O porque estamos pasando por un duelo. Y la lista puede seguir y seguir y seguir de cuántas veces nos desanimamos. Otro día, no recuerdo con quién platicábamos, mi esposa y yo, y decía, hay veces que yo tengo ganas de venir a la iglesia, pastor. Y le dijimos, hay veces que nosotros tampoco. ¿Sabes? Hay veces que tampoco nosotros. Pero nos tenemos que animar. Y les dábamos testimonio en ese momento. Les decíamos, y cuando no tenemos ganas, al momento de venir, al momento de estar aquí reunidos, ya nos animamos. Porque me da gusto verlos y porque sé que les da gusto verme. Entonces eso es el alentar a los de poco ánimo, porque es ahí cuando se necesita que alguien ponga la mano en tu hombro y te diga, cuentas conmigo, puedes lograrlo, estoy orando por ti. Sí, está bien que algunos dicen, yo oro en mi casa y no necesito a nadie. Ya desde ahí estamos mal. ¿Cuánta necesidad tenemos de que ponga la mano en nuestro hombro y nos diga, aquí estoy, puedes lograrlo, estoy orando por ti? Hace algunas 3 o 4 semanas, mi esposa y yo abrimos nuestro corazón con ustedes, ¿se acuerdan? Y les dijimos, estamos pasando por una nube oscura. Y qué reconfortante fue el sentir esos brazos diciéndonos, oro por ti, y orando por nosotros. Y después, algunos días más tarde, algún mensaje o alguna llamada, ¿cómo estás? Incluso alguna cita. Fue tan reconfortante, hermanos. Alienten a los de poco ánimo, porque al final, tarde o temprano, todos vamos a tener poco ánimo. Y hoy me toca alentarles y otra vez me toca que me alienten. ¿No es cierto? Otro mandamiento, iba a decir el 8º mandamiento, pero no es de los 10 mandamientos, sino número 8. ¿Sale? Para que nadie se confunda. Número 8. Que sostengan a los débiles. Si bien hay que amonestar a los ociosos, animar a los de poco ánimo, ahora sostengan a los débiles. Tenemos otro grupo diferente, no son los mismos. Los débiles son los que literalmente tienen el carácter débil. Y hay personas que tienen el carácter débil, que son introvertidos, que son inseguros por las experiencias de su vida, por tantas razones que puede haber, o simplemente por su naturaleza, en su temperamento, tienden a ser muy tímidos, muy introvertidos, muy inseguros, son débiles. Y ellos necesitan que se les dé aliento para fortalecerlos. No tienen que quedarse débiles siempre. Yo siempre he dicho que la iglesia es también, entre otras cosas, es un hospital, donde uno puede llegar débil, como el enfermo cuando está tan débil que lo tienen que llevar en camilla, pero no se tiene que quedar en camilla para siempre, sino tiene que alimentarse y tenemos que darles ánimo, sostenerles. Necesitan que se les dé aliento, que se les dé fortaleza, que se les ayude directa y personalmente a sostenerlos por un tiempo, llevarlos una parte del camino hasta que puedan reconstruir su propia fuerza y entonces puedan tener su propia energía y su propia fuerza. No podemos dejar a los débiles que se queden débiles siempre, ni el débil tiene que dejarse siempre débil, sino que, fíjense, en la Nueva Traducción Viviente dice
cuiden con ternura a los débiles, ¿verdad? A los que son débiles, pues como cuando te sientes tan agripado, que te sientes todo el cuerpo cortado y todo, qué reconfortante es un caldito de pollo que te lo dan con amor. Pero tampoco te puedes quedar ahí, ¿verdad? Un pastor que a veces escuchar, es un dominicano, tiene un sermón que dice la tiranía de las víctimas. Y dice que a veces los que son débiles y se victimizan una y otra vez, se convierten en tiranos tuyos y te tienen a su disposición día y noche. Tenemos que ayudarlos a que se fortalezcan y no se queden débiles para siempre, porque también a veces ahí hay codependencias, ¿verdad? Y hay veces algunas personas que se sienten realizados ayudando a otro, y más vale que nunca se fortalezca, porque el día que se fortalezca, ¿yo a quién voy a ayudar? No, fortalezcan a los débiles. Número 9, sean pacientes para con todos. Ahora, sí se deben tomar medidas diferentes con los diferentes tipos de personas. Hay que ser pacientes para con todos, pero no tapetes de todos. ¿Ok? Pacientes para con todos. Y los cristianos debemos ser pacientes para con todos, pero otra vez, no tapetes de todos. Sí pacientes. La paciencia es una actitud difícil de mantener en nuestras relaciones en general. Por ejemplo, en las relaciones de trabajo. ¿Cuántos de ustedes hay ocasiones en que dicen, ay Dios, dame paciencia con esta persona con la que trabajas? Sea tu compañero, tu subordinado o tu superior, a veces tienes necesidad de que Dios te dé paciencia. ¿No es cierto? O con personas que tienen la actitud quejosa. ¿Han conocido personas que tienen una actitud quejosa todo el tiempo? Hace calor, ¡ay! Desdichado calor, qué horrible, no lo soporto. Hace frío, ¡ay! Qué terrible frío, no lo aguanto. Está lloviendo, mugrosa lluvia, no me deja hacer nada. Hay gente que su profesión es quejarse. Y esto es simple, pero tantas y tantas quejas, que se quejan de la mamá, que se quejan del papá, que se quejan del esposo, que se quejan de los hijos, que se quejan del compañero de trabajo, que se quejan del vecino, que se quejan de la iglesia, que se quejan del pastor, que se quejan de los hermanos, que del hermano que no le sube mucho al volumen o que sí le baja demasiado. ¿Sí o no? La actitud quejosa es desesperante, ¿no? ¿O nomás yo me desespero? La actitud quejosa. Otros tienen una actitud conflictiva. No se me olvida aquella conversación con esta hermana hace varios años. Cuando doy ejemplos, siempre me refiero a los, y es verdad, no estoy maquillándolos, siempre me refiero a ejemplos de hace varios años porque son personas que quedaron en el pasado y además que no estoy revelando sus nombres, pero son experiencias reales, ¿ok? Pero recuerdo mucho a esa persona, hablando de las personas conflictivas, que yo le decía, hermana, por favor, mire, pues no trate así. ¿Cómo que no trate así? Si yo a bibliazos me entiendo. Así decía esa hermana. Imagínate cuántas almas alejó de Dios esa persona. Porque si a bibliazos se entiende, es una persona conflictiva que da muy mal testimonio. Personas difíciles de tratar, especialmente también aquellas que están intentando de alguna manera hacerte equivocar o que de alguna manera están buscando abusar de ti porque eres buena onda y eres buena gente. Entonces abusan, en tu trabajo te cargan la mano en el equipo y los demás, no hace nada pero te carga la mano. ¿Sí sucede o estoy inventándome historias? Son personas que de alguna manera tratan de aprovecharse de nosotros y es muy difícil tener el control de nuestro temperamento para con ellos, pero el Señor nos dice, sean pacientes. Cada vez que estés a punto de reventar, acuérdate que el Señor te ordena,
sé paciente. Primera Tesalonicenses 5:14. Apréndetelo, apúntalo, porque cuando estés a punto de reventar, ahí, dile, más bien recuerda, el Señor te dice, pero sé paciente. Dios nos ha mandado ser pacientes para con todos, pero necesitamos de su auxilio. Y tal vez más de una ocasión tú tengas que decirle, Señor, de verdad necesito ser paciente. Dame de tu espíritu. Dame de tu espíritu, porque uno de los frutos del espíritu es la paciencia. Ahora, no tengamos temor de pedirle paciencia. Yo sé que algunos dicen, no le pidas a Dios paciencia, porque como en un versículo dice que la paciencia produce pruebas para que seas paciente, y algunos dicen, entonces yo no le pido a Dios paciencia porque entonces vienen pruebas. Pero no, contextualicemos las cosas. A veces necesitamos decirle, Dios, haz que aflore el fruto de paciencia en mí. Y no por eso vamos a tener más problemas, ¿eh? Recuerden, el Señor dice, si tú a tu hijo que te pide un pan no le das una serpiente, ¿cuánto más no dará el Señor a sus hijos lo que le piden? Y a veces necesitamos verdaderamente el auxilio del Espíritu Santo, echa mano de Él, porque el verdadero cristianismo es mostrado por nuestra habilidad de amar y de ayudar a las personas difíciles. Si requieres paciencia, pídela al Señor, pero no te dejes mover por tus impulsos, por tus reacciones, por tu temperamento explosivo. Porque algunos dicen, no, es que yo tengo el carácter muy fuerte, por eso me enojo fácil. ¿Saben que los que se enojan fácil y presumen de carácter fuerte es justamente lo contrario? El carácter fuerte no es enojarte rápido y ser de mecha corta. El carácter fuerte es el carácter que te fortalece para evitar la reacción impulsiva. Ese es el verdadero carácter fuerte, el que es capaz de controlar sus emociones. Versículo 15, ¿ya se cansaron? A los que están en Facebook no les puedo preguntar, bueno, les pregunto, si quieren anoten por ahí su respuesta, Luis me la pasará. ¿Ya se cansaron? Versículo 15, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Este mandamiento lo dejé, aquí voy a suspender, porque este mandamiento nos da mucha riqueza. En otras palabras, no hay lugar para la venganza, no hay lugar para el odio. Ninguno pague a otro mal por mal. Ahora, si de por sí en nuestro contexto y en nuestra cultura lo entendemos a la primera, ubiquemos que que Pablo está escribiendo en una época en donde la ley del talión era válida y se pedía ojo por ojo y diente por diente. Sí se podía. Me mataste a un hijo, yo te mato al tuyo. O por lo menos consigo que lo condenen a muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Y dice aquí, momentito, las cosas cambian. En el Señor todo cambia. Y dice, ninguno pague mal por mal a otro. No hay lugar para la venganza, no hay lugar para el odio. El cristiano nunca, pero nunca, digan conmigo, nunca. Los demás, nunca. El cristiano nunca debe buscar la venganza, sino que debe dejar que Dios lo compense. ¿Y saben que Dios nos compensa? Siempre Dios nos compensa. Al contrario, debemos de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Fíjense, no se venguen, no paguen mal por mal, sino busquen lo bueno unos con otros. Ahora, es unos con otros como que suena fácil en familia o en la iglesia, ¿verdad? Unos con otros. Pero dice, y para con todos. Ya nos sacó de las cuatro paredes de nuestro hogar o de la iglesia. Para con todos. ¿Saben? No sé si han observado, pero hay tres distintas maneras de actuar en la vida con respecto a, pues, actuar en la vida. Miren, lo voy a explicar. Hay una manera de actuar en la vida que ejercita cotidianamente la gente, le voy a llamar la gente sin escrúpulos.
ya no estoy hablando de cristiano o no cristiano, la gente sin escrúpulos opera según la filosofía de que uno le puede hacer mal a otro, aunque ese otro nos haga el bien. Es decir, uno trata de aprovecharse de las otras personas. Si el otro es bueno, es menso, ¿verdad? Si el otro es bueno, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y las personas sin escrúpulos confunden la bondad con ser menso o ser dejado. Y no les importa pasar por encima aún de alguien que les haya hecho un bien. Porque se trata de aprovecharte de los otros antes de que se aprovechen de ti. Y tú puedes usar cualquier clase de método con tal de conseguir tus objetivos. Eso, no importa. Puede que esa persona te haya tratado bien, pero si tú puedes obtener alguna ventaja, hazlo. ¿Verdad que hay personas que se manejan bajo ese régimen? Son los que se llenan la boca diciendo, de que sufras tú a que sufra yo, te hago daño. Y aparte duermen tranquilos, ¿saben? Aparte duermen en paz. Pablo habla de que tienen cauterizada la conciencia. Pero hay varios miles en el mundo. Luego existe otra norma de lo que yo podría decir los que tienen la conducta moralmente aceptable. Y hablo de los sin escrúpulos. Luego hay aquellos que tienen una conducta moralmente aceptable. ¿En qué consiste? Consiste en hacer el bien a aquellos que nos hacen el bien. Alguien me hace el bien, yo también le hago el bien, pero me desquito de aquellos que me hagan el mal o algún tipo de daño. Esa es una conducta moralmente aceptable. El que, bueno, me hiciste el bien, eres una buena persona conmigo, te trato bien, pero me tratas mal, te trato peor o te trato igual de mal. Y eso es moralmente aceptable. Generalmente no se juzga como mal el hecho de que me tratas mal, te trato mal. Pero hay una tercera. Recuerden que el Señor dijo, entrad por la puerta, ¿qué? A ver acá, estrecha o angosta. Hay una tercera, que es que el cristiano debe vivir bajo una norma diferente y se resume diciendo, haz el bien aún con los que obran mal contigo. Ese ya es otro nivel. Haz el bien aún con aquellos que obran mal contigo. Y va más allá de aquello de haz el bien sin mirar a quién, porque tiene razón, haz el bien sin mirar a quién es una manera de ver la vida. Pero cuando hago el bien sin mirar a quién, puede ser porque pues, ni lo conozco, pero tiene una necesidad y le ayudo. Aquí no se trata solo de eso, se trata de no vivas sin escrúpulos, no pases por encima de otros. Número 2, no seas moralmente bueno nada más, sino como cristiano, haz el bien incluso con los que obran mal contra ti. Es algo completamente contrario a la naturaleza humana. O sea, no es natural en el ser humano. En el momento que alguien te golpea, tú con toda naturalidad devuelves el golpe. Eso es lo natural. Y esta es la filosofía de la que Pablo nos está hablando aquí cuando dice, no devuelvan el mal por mal, sino sigan siempre lo bueno unos con otros. Para mayor claridad, recordemos que el Señor Jesús lo dijo, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 33. Dice Jesús, y si ustedes hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Jesús dice, si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Si te exigen caminar, llevar la carga una milla, llévala 2. Y es cuando dice,
Porque si ustedes solamente le hacen el bien a los que les hacen el bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso hacen también los pecadores. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis importante y aclarar algo. No significa que si se es víctima de un acto lesivo del patrimonio o de los bienes, o si se es víctima de violencia intrafamiliar o de un delito, no haya que denunciar al culpable. Hay que denunciar. O sea, yo hago ese paréntesis, porque no se vaya a pensar que entonces estoy diciendo, bueno, a la señora que se la cachetea el marido, pues aguántese, porque Dios esa es la voluntad que tiene, ¿no? Y ponle la otra mejilla. No, esa es una barbaridad. Si se es víctima de un daño al patrimonio, una violencia o un delito, hay que denunciarlo. Pero cuando tenemos un corazón perdonador para con otros, no solo es bueno para ellos, sino que es aún mejor para nosotros. Perdonar sana y hacer el bien sana, porque nos deshacemos del resentimiento y de la amargura. No voy a olvidar nunca ese video que vi hace como 3 años. No decía, o no recuerdo los nombres, pero el asunto era un joven, unos 20, 22 años, mató a otro joven, pero abusivamente. Lo mató, no fue un homicidio en riña. Y entonces el joven el asesino, está detenido y en cierto momento, ya ven que hay algunas legislaciones que permiten que la víctima pueda hablar con el acusado. Y entonces mamá se acerca a este asesino joven y le dice, no sabes cómo me duele tu corazón y no sabes cómo me duele que tú vayas a pasar los siguientes 30 o 40 años en la cárcel, porque estás muy joven y yo te perdono y te voy a venir a visitar y voy a estar al cuidado de ti. Sí, daste a mi hijo y vas a pagar por eso, pero te perdono. Eso sana, eso sana. Es muy diferente de cuando se lleva el resentimiento hasta la tumba. ¿Y cuántos hay que llevan el resentimiento hasta la tumba, no es cierto? Sigan el bien unos para con otros y para con todos. Hasta aquí los primeros 10 mandatos que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a continuar con los otros el domingo siguiente, porque es mejor ir poco a poco y no saturarnos, sino asimilarnos uno por uno, ¿verdad? Irlos asimilando, incorporarlos a nuestras vidas. Yo les invito a que lo relean en casa, que lo dialoguen en familia y que nuevamente los repasen para incorporarlos a nuestras vidas. Padre, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, porque la manera de vivir a la que tú nos llamas suena tan difícil, se antoja imposible, pero lo cierto es que tú estás en nosotros y tú vives tu vida en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso, amado Dios, te pedimos que día a día tú vivas tu vida en nosotros, de tal manera que podamos hacer bien aún a aquellos que nos hacen el mal, de tal manera, Señor, que podamos amar y ser pacientes para con todos, que seamos capaces de sostener a los débiles, de animar a los que están desanimados, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio también que me das de ser pastor de este rebaño que
Algunos incluso no tengo el privilegio de tener contacto directo y personal, pero están recibiendo tu palabra por medio de YouTube y de Facebook. Gracias por el privilegio que nos hiciste cuando nos llamaste a servirte. Y gracias también, Señor, porque como pastores hemos sido consolados, hemos sido reconfortados y animados cuando lo hemos necesitado. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor amado, a cada uno de tus hijos. Y si alguno está desalentado, Señor, renueva su ánimo, fortalece su fe y llénale de tu presencia. Te pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Ay, no hubo alguien que pasara a recogerlo. Algún voluntario, hágalo, por favor. Pues ya es hora de despedirnos. El micrófono. Uy. No, bueno. Gracias, mi Señor, por ayudarnos. Si no nos escucha en la transmisión. Muy bien. Ha sido un gusto el estar con ustedes y queremos declarar que la bendición del Señor esté en sus casas, que Jehová los bendiga y los guarde, que guarde su entrada, su salida, y les mandamos un gran abrazo. Que el Señor sea con todos ustedes aquí y allá en sus hogares, que la gracia del Señor sea con todos ustedes y que coman muy rico, que Dios les bendiga. Hasta luego.